en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Como el vasto firmamento, como el insondable mar, es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Hoy Dios nos permite entrar en su presencia por el sacrificio de Cristo en la cruz. Reconozcamos su amor y démosle alabanza con el corazón. A una sola voz declararemos que Él es nuestro Rey. Bienvenidos, Dios les bendiga y paz a vosotros. Elevemos una oración y pongamos este culto en las manos de Dios. Padre nuestro, en esta mañana elevamos nuestra plegaria a ti, primeramente dándote gracias por todo lo hecho hacia nuestra vida. Queremos agradecerte con nuestro corazón y traemos nuestra vida en sacrificio vivo delante de tu presencia. Queremos cantar himnos y cánticos espirituales para darte toda la gloria y toda la honra. Recíbelo como una ofrenda agradable delante de ti, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Apocalipsis 4:11. Digno eres, Señor y Dios, de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas. Gracias por tu amor, oh Dios, el precio que pagaste por mí.
Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado hoy, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Amados hermanos, sean bienvenidos en esta mañana. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Señor, y en estos hermosos himnos que vamos a entonar vamos a decirle a nuestro Dios que Él es grande, que Él es bueno, que toda su divinidad, mis hermanos, que ha derramado sobre nuestras vidas y sobre cada uno de nosotros, hace que ese gozo y nuestra alma pueda estar siempre dispuesta a alabar y bendecir su nombre. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, tan hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí, hay un canto en mi alma hoy.
grande gozo siento en mí, grande gozo siento en mí. Gloria a ti, Jesús divino, gloria a ti por tus bondades, gloria eterna a tus piedades, querido Salvador. Tú me amaste con ternura y por mí en la cruz moriste. Con ternura me quisiste, querido Salvador. Tengo fe solo en tu muerte, pues con ella me salvaste. Vida eterna me compraste, querido Salvador, querido Salvador, querido Salvador. Amén. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él triunfaré mañana, porque vive, ya no hay temor, el futuro es suyo, la vida vale más y más, solo por Él, grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, conmigo está. porque vive, Triunfaré mañana, porque vive, ya no hay temor, el futuro es suyo, la vida vale más y más, solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. Triunfaré mañana, porque vive, ya no hay temor, que el futuro es suyo, la
Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob. Aclamad con júbilo, entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Sigamos alabando a nuestro Señor con estos hermosos cantos espirituales. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré. Alababan al Señor, unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cristo está, pues Él ha prometido estar donde dos o tres en mi nombre estén. Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. En esta reunión Cristo está, pues Él ha prometido estar donde dos o tres en mi nombre estén. Tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Oremos, hermanos. Bendito Señor, que moras en las alturas de los cielos. Te agradecemos, Padre, ese tiempo que nos has permitido en alabar, bendito Señor, y bendecir tu nombre. A esta hora, bendito Señor, pedimos que puedas
bendecir a nuestro hermano que trae la escuela sabática. Que tú derrames sobre él tu espíritu, bendito Señor, para que tu pueblo pueda ser lleno de esa palabra espiritual. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Así, mis hermanos, dejo este espacio con el ministro Daniel Hernández Mayoral, que tiene la escuela sabática. Paz a vosotros. Paz y bendiciones, queridos hermanos en Cristo Jesús. Qué gusto me da estar con ustedes, estar este día sábado compartiendo la escuela sabática. Para mí es un honor poder servirles a ustedes a través de esta enseñanza. Y esta mañana esta mañana de sábado, quiero yo compartir con ustedes esta escuela y quiero hacerlo en el mejor de los afanes porque sé que esta escuela será de bendición para nosotros. Ha sido una bendición para mí haberla estudiado y haber entendido muchas cosas. Y yo creo que va a ser una bendición para todos y cada uno de nosotros también estudiar esta palabra. Así que vamos a dedicarnos a estudiar. Esta escuela sabática de hoy se llama Cristo y el Espíritu. Quiero compartir con ustedes mi pantalla para que ustedes la vean y todos estemos en el mismo tenor, ¿sí? Vamos a comenzar desde el título. El título es Cristo y el Espíritu. Esta escuela sabática tiene como base dos lecturas, la de Juan capítulo 16, versos 7 al 11, donde Cristo habla acerca de la obra del Espíritu, que ahora que Él se iba a ir, iba a enviar el Espíritu Santo para que éste nos enseñara y nos guiara a toda justicia y a toda verdad. Esto es Él está platicando lo que va a ser la obra del Espíritu Santo. Y la otra lectura es 1 Corintios capítulo 12. En él, Pablo habla acerca de lo que son los dones del Espíritu. Todo lo que el Espíritu hace, todos los dones que fueron repartidos a través del Espíritu Santo. Y el énfasis esta mañana para la escuela sabática, pues es un solo Espíritu. Vamos a comenzar con la lectura del texto de memoria. Ese texto de memoria dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, según 1 Corintios capítulo 12, verso 13. Aquí tenemos nosotros este texto, aquí es donde nosotros tomamos la base del énfasis, un solo espíritu. En ese mismo espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo. No, y aquí ya no hay judíos, no hay griegos, así como el espíritu es uno, así también la iglesia ya es uno. Y dice que a todos se nos dio a beber de ese mismo espíritu, de un mismo espíritu. No hay muchos espíritus, es un espíritu. El énfasis es un solo espíritu. Bien, voy a ver el objetivo. Me permití hacerlo en dos partes, ya que el objetivo tiene que responder algunas preguntas importantes. La primera es, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y luego, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿O qué es el resultado? ¿O para qué? Miren, lo primero que tenemos que responder es ¿qué? ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a abordar sobre el papel que tiene el Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Vamos a abordar todo este tema. ¿Para qué? Para ver la relación que existe existe con Cristo en el tiempo actual de la iglesia. Esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver doctrina pura, hermanos. Pero yo quisiera ponerlos en antecedentes antes. Quisiera decirles acerca de esto que es, miren, hay dos movimientos. Es el movimiento del judaísmo y el movimiento de la doctrina antitrinitaria. En el judaísmo, si ustedes se dan cuenta, espero que puedan ver mi cursor, dice que la naturaleza divina solo estaba en Dios. Acuérdense lo que dicen los judíos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ellos hablan solo de Dios, solo es. No hay más que un solo Dios. Y estamos también hablando de lo que ellos manejan o conocen o entienden como el monoteísmo. En este monoteísmo que ellos están manejando. Esa es una de las posturas que ellos están tratando de hacer. Ahora, los judíos, entonces, por lo tanto, como solo hay la naturaleza divina, solo pertenece a Dios y solo creen en un solo Dios, ellos rechazan a Jesús como hijo de Dios. Ese fue el problema, por eso tuvo problemas, porque él se decía ser hijo de Dios y ellos lo rechazan. Y está la otra postura, la postura antitrinitaria.
La antitrinitaria está en este sentido haciendo lo siguiente. Primero, están viendo a Jesús como segundo término, segunda persona, segundo término. No lo ponen en el papel de Dios. Él dice Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, como ellos no tienen eso, no lo conciben así, entonces lo están poniendo. Los antitrinitarios, por no tener 2 o 3 dioses, entonces, ¿qué es lo que hacen? Dicen, solo Dios. Y esto no puede ser que Jesús sea Dios. Y entonces a él lo catalogan como una criatura. Lo ponen como una criatura, como si fuera lo más importante de la creación. Y incluso algunos se atreven en su doctrina a decir que es hijo adoptivo de Dios cuando se bautizó. Entonces ellos no creen en la encarnación de Cristo, no aceptan su preexistencia, su origen y su naturaleza divina. Para ellos no se encarnó Dios en Cristo, en un hombre, en este caso en Jesús. No lo hizo. Esta es la doctrina antitrinitaria. Tenemos estas dos posturas muy, muy fuertes, ¿sí? Y ahí están dándose estas dos posturas. Por lo tanto, ahí vamos a manejar esto. Vamos a estar viendo. Esos son los antecedentes que les quería yo decir. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que ver que tenemos una dimensión. Nosotros encontramos que tenemos una dimensión cristológica, también una dimensión neumatológica. ¿Sí? Pero la dimensión bíblica tiene que poner en orden todo esto. La dimensión cristológica habla de lo que sí es Cristo, de lo que sí es. Y la dimensión cristológica enseña lo que Cristo es. Cristo es Dios, Cristo es eterno, tiene una preexistencia, todo lo que ustedes y yo conocemos de nuestro fundamento doctrinal acerca de Cristo. Y lo que hemos ya establecido en nuestros acuerdos conciliares como es la divinidad de Cristo Jesús. Entonces, la dimensión cristológica habla de lo que verdaderamente es. Y la dimensión neumatológica, voy a explicar lo que es neumatológica, quiere decir el estudio del espíritu. Neuma es espíritu, viento, fuerza, y lógica es el estudio tratado de. Vamos a hablar acerca de todo lo que el Espíritu Santo hace. Usted lo conoce y lo sabe. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace? Enseña, redarguye, consuela, fortalece, etcétera. Todo eso vamos a hacer, da dones y muchas otras cosas más de las que vamos a estar hablando acerca de eso. Y la dimensión bíblica, ¿cómo pone a Cristo y cómo pone al Espíritu Santo? Eso es lo que vamos a darle, el justo término de las cosas acerca de el Espíritu Santo y de Cristo. Muy bien. Ahora, una vez que estamos aquí, entonces hemos entendido esta parte, vamos a ver esto que hace. Miren, hermanos, yo quiero que ustedes vean esto. Vamos a ver unos posicionamientos eclesiásticos, pero yo quiero decirles que en este sentido, nosotros debemos saber que la iglesia en un tiempo, la iglesia de Dios séptimo día, le dio mayor atención a Jesús y al Espíritu Santo lo relevó y lo dejó a un lado. ¿Sí? Y hay iglesias en las cuestiones, en los posicionamientos eclesiásticos. Unas iglesias piensan que se le da la mayor atención a Jesús y el Espíritu Santo lo dejan a un lado como que si no tuviese nada que ver, porque temen caer en eso de ser trinitarios. Y otras iglesias le dan la supremacía al Espíritu Santo. Entonces, como si el Espíritu Santo sustituyera a Dios y a Cristo en la obra. ¿Se da cuenta? ¿Sí? El Espíritu Santo viene a hacerlo todo ahora. Esas son los dos posicionamientos que ahora tenemos. Pero nosotros tenemos que entender que una iglesia, hermanos, una iglesia que se precia de ser fiel a la palabra, como la nuestra, debe cuidar el lugar que las mismas escrituras dan al Espíritu a la partida de Jesús. Hechos de los Apóstoles, hermanos, presenta al Espíritu en una participación protagonista en la iglesia. Aunque el tema sea o es sobre el Espíritu Santo, aparece en toda la escritura, hermanos, en toda. Pero nosotros debemos ver ese doble apego, ¿sí? O se le da mayor atención a Jesús o se le da ese mayor apego al Espíritu Santo. La iglesia no. La iglesia tiene que darle su punto medio y tiene que ver lo que es, ¿sí? Por lo tanto, una vez que hemos visto esto, estamos viendo antecedentes de lo que vamos a ver, quiero decirles lo siguiente. Miren, primero vamos a ver una cosa. El Espíritu es el alma de la iglesia, es decir, del cuerpo de Cristo. ¿Se fija? ¿Sí?
nosotros podemos decir esto, que es la presencia del Espíritu en la iglesia lo que nos ubica más allá de cualquier agrupación social con fines humanistas. Eso es lo que nos diferencia de ellos. Nuestras reuniones no son solamente de filantropía, nuestras reuniones son de bendición y de misericordia y de amor hacia los demás. Por lo tanto, el Espíritu es el que hace nuestras reuniones se conviertan en esa diferencia. Ahora, nosotros tenemos que ver que el Espíritu nos acompaña en la misión. Juan 1:8 y dice, y daré potestad sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vemos pasajes muy importantes para este fin. Por medio del Espíritu, Dios y Jesús se hacen presentes porque el Espíritu procede de Dios. Mateo 10:20 lo dice. Y ustedes pueden ir leyendo o ya leyeron en la semana porque estudiaron la escuela, ¿verdad? Que sí. Qué gusto, gloria a Dios, hermano. Qué bueno que estudió la escuela. Y si no lo hizo, hermano, póngase a estudiar porque esos son temas muy importantes. Usted ya leyó entonces Mateo 10:20 que habla acerca de que el Espíritu procede de Dios, pero el Espíritu, según Primera de Pedro 1:11, dice que también procede de su Hijo. Lea los versículos. Vea usted esos pasajes muy, muy importantes. Procede de Dios y procede de su Hijo también, el Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, tenemos que saber una cosa, el nivel de acción, dirección e influencia del Espíritu Santo en el libro de los Hechos es incuestionable. Ahí está. Algunos incluso se atreven a decir que no son los hechos de los apóstoles, más bien parecerían ser los hechos del Espíritu Santo. Pero ahí está. Estamos viendo cómo es incuestionable esto. Tan incuestionable es que tanto que ninguno de nosotros podríamos argumentar algo en contra. Ahí está la presencia del Espíritu, haciendo, trabajando, tocando, llevando. Acuérdense, Felipe está ahí, dice el Espíritu Santo le dijo, ve, júntate a ese carro, y luego el Espíritu Santo se lo llevó a otro lugar, y el Espíritu Santo actuando en la vida de Pedro, en la vida de Pablo, cómo hablan en lenguas, etcétera, muchas otras cosas más. El Espíritu Santo une a la iglesia. En los capítulos 2 estamos viendo cómo el Espíritu Santo es participante, protagonista importante, principal de la unión de la iglesia. Todo esto como antecedente acerca de lo que es el Espíritu Santo. Todo esto lo tenemos ahí. Ahora, nosotros vamos a entender a través de la Escritura, ¿sí? A través de la Escritura, lo que va a ser, lo que es el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver, lo primero que vamos a ver es la acción del Espíritu Santo. ¿Sí? Me acompaña y quiero por favor leerle rápidamente el libro de los Hechos capítulo 2 en el verso 17. El 2:17 dice así: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Sí? Ahora, en el capítulo 6, verso 3, dice de la siguiente manera, toma en cuenta lo siguiente: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. La obra del Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo. Vamos a ver este trabajo, ¿sí? Miren, hermanos, lo que fue Jesús para los discípulos, lo es el Espíritu para la iglesia. Lo que fue Jesús para los discípulos, lo es el Espíritu para la iglesia. Y ahí tenemos algunos pasajes. Esto es haciendo un cierre de lo que acabamos de ver, ya para entrar al punto número 1. Perdón, se me olvidó decirles, es el cierre. Lo que fue Jesús para los discípulos, lo es el Espíritu para la iglesia. Y ahí tenemos unos pasajes que usted puede leer. Mateo 10:1, Hechos 1:8, que ya sabe cuál es y 2:17-18 que leímos hace rato. Muy bien, hermanos. Entonces, ahora, vamos a ver la acción de la iglesia. Miren, hay 2 cosas importantes aquí. Una es el sostén de la unidad de la iglesia. El Espíritu Santo es el sostén de la unidad de la iglesia. Y está narrado en el libro de los Hechos. Ahí lo tenemos, ¿sí? Lo acabamos de ver ahorita en estos pasajes. Por medio del Espíritu se sostiene la vida, la unidad, la vida en unidad de la iglesia. Podemos leer Hechos 20:28 y otros pasajes más, ¿sí? Y Jesús, según el libro de los Efesios, Pablo lo menciona, provee carismas que influyen en su edificación, y así son
repartidos estos dones y estos carismas. ¿Para qué? Para edificación del cuerpo de Cristo, para el crecimiento, para llegar al varón, que lleguemos a la edad de la plenitud de Cristo. Así lo dice Efesios. Por lo tanto, nosotros podemos ver que la acción del Espíritu es muy importante porque es el sostén de la unidad de la iglesia. Además, Jesús es el que provee estos carismas. Lo que tenemos que Ahora vamos a esta parte. Lo que debemos hacer con esto que acabamos de ver es, primero, debemos ser cuidadosos, hermano. Aquello que no son manifestaciones del Espíritu, hay algunas, sí, hay algunas. Vamos a considerar que existen algunas actitudes que deben ser vigiladas, deben ser cuidadas por la iglesia. Algunas prácticas que decimos que son espirituales, ¿sí? Podríamos, por ejemplo, creer que lo institucional limita lo espiritual y fomentado por el entusiasmo, una forma velada de rebeldía. O sea, a veces creemos que los dones espirituales que tenemos, lo institucional lo limita. Dice, no, aquí en la iglesia no lo hacemos. Y por lo tanto, entonces, al limitarlo, nosotros lo que estamos haciendo es, nos rebelamos y decimos, la iglesia no sabe nada. La iglesia está deteniendo el trabajo del Espíritu Santo y entonces hay una velada forma de rebeldía, como lo acabamos de decir, ¿sí? Aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque déjenme decirles que la vida en el Espíritu exime a la autoridad puesta por Dios. No debería ser así. No debería ser así. Y algunos hermanos, algunos han caído al perder la brújula bíblica, porque se dejan guiar por algunas cosas que creen ellos que son del Espíritu, ¿sí? La palabra, hermanos, nos permite discernir toda práctica espiritual bajo un marco de fe. Tenemos que hacer eso, claro. Es respaldado por el testimonio de la Escritura. Para el creyente, ¿sí? Para el creyente lo importante no es lo que uno intuye o percibe, ni lo que se ha recibido por sueños u otro tipo de revelaciones. Si estas no son compatibles con las prácticas de la iglesia que fundó Jesucristo. Son muchos, miles de años los cuales la iglesia ha ido fundamentando su doctrina en base a lo que la Escritura dice. Y hoy nosotros como iglesia de Dios tenemos una doctrina tan buena, tan cierta, tan pura. Algunos le llamarían, yo quiero pensar que hasta mejor que el término sana doctrina, porque a veces la sana doctrina parece que me da urticaria, pero bueno, en este caso estamos hablando de nuestra doctrina que está basada en la Escritura y es tan buena, hermanos, que hasta nos atrevemos a poner, los ministros en el concilio se atrevieron a poner ahí al final en un artículo transitorio, dice, y si alguien tiene algún otro concepto y lo demuestra a través de la Escritura, nosotros estamos dispuestos a discutirlo y a entablar un encuentro con esto. Fíjense, así estamos de bien en nuestra doctrina. Por lo tanto, si algo viene, que digamos, decirlo así, que del Espíritu, y alguien dice, el Espíritu me dijo esto, y cambiar lo que tenemos ya basado, que el Espíritu mismo nos inspiró, no podríamos hacerlo. Por lo tanto, hermanos, debemos de cuidar eso. Al final de cuentas, hermanos, miren, lo que ha hecho algunas veces este tipo de pensamientos en la iglesia ha traído problemas eclesiásticos. Y lo podemos ver en 1 Corintios 2. Podemos ver cómo la iglesia se ufanaba y ellos decían, nosotros tenemos los dones. Algunos fueron presa de sus propios deseos al ser presuntuosos de competir por los carismas. Es mejor que el otro. Y es mejor, y entonces en aquel tiempo, por ejemplo, en Corinto se decía que el mejor de los dones era tal vez el hablar en lenguas. Y Pablo viene y les dice, vamos a ver el correcto orden de las cosas. Y empieza a decir cómo deben ser las cosas. Incluso pone al don de lenguas al último. Y es más, dice, si pudieran no hablarlo, mejor no lo hablen. Prefiero hablar 5 palabras con sentido y no 1000 sin sentido. Porque si ustedes hablan en lenguas y entra alguien y los ve hablando en lenguas, no se edifica. Las lenguas edifican a usted, pero no lo edifican a los demás. Por lo tanto, mejor, si no hay un intérprete, mejor no hablen en lenguas. Y él vean cómo está haciendo todas estas cosas. En el capítulo 12 lo va diciendo. Fíjense, aún las reglas más básicas de convivencia se omitían. En este caso, como hablar en lenguas, porque crean ambientes de confusión y ya no hay comunión. ¿Sí?
¿Cómo ve usted este asunto? Ojalá usted pudiera comentar ahí en los mensajes ahí y qué opina, y lo leemos a rato, o bueno, lo leemos después porque no voy a poder leerlo ahorita porque solo tengo un tiempo limitado y voy a tratar de aprovecharlo al máximo. Así que esa es una de las cosas. Entonces vemos cómo ha habido problemas eclesiásticos incluso porque no hemos sabido nosotros lo que es la dimensión bíblica entre Cristo y el Espíritu. Ahora, si nosotros vemos esto, entonces vamos a ver la importancia de una vida en el Espíritu. Es importante vivir en el Espíritu. El que nosotros no creamos acerca de cosas del Espíritu, como otras iglesias lo creen, no quita de ninguna manera que nosotros debamos seguir conociendo y predicando sobre la influencia en el tiempo de la gracia, en la influencia del Espíritu en el tiempo de la gracia. No lo quita, hermanos. Así que tenemos que seguirlo predicando. Miren, a pesar de que algunos temen que la doctrina de esta doctrina sobre el Espíritu Santo pueda causar problemas, como errores como los conceptos trinitarios o prácticas no respaldadas bíblicamente de la iglesia, deben seguir conociendo y predicando sobre su influencia en el tiempo de la gracia. ¿Sí? En el tiempo de la gracia. Perdón, aquí se me fue un detallito en la cámara, pero ya estamos aquí de nuevo. Entonces, vean ustedes, hay algunas cosas que tenemos que entender acerca de esto y caemos en esos errores. Un error muy común, por ejemplo, es el de Simón el Mago. ¿Se acuerdan? En la Escritura dice en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 18 al 20, que había un tal Simón Mago que cuando vio que los apóstoles, ellos estaban orando y recibían el Espíritu Santo por los que oraban, él quería comprar ese don. Decía, denme ese don para que yo cuando ore también el Espíritu caiga sobre ellos. Y lo regañaron, le pusieron una regañada. Perece tú con tu dinero, le dicen, porque quieres comprar esto y no se puede. Entonces, vean ustedes, hermanos, cómo podemos caer en peligros. ¿Qué otros peligros pueden desarrollar, pueden estar en la iglesia, pueden venir sobre la doctrina del Espíritu Santo que la iglesia ha señalado con firmeza? ¿Se acuerda usted de alguno? ¿Podría, por favor, ponerlo allí en los mensajes? Poner algunos errores y lo vamos a leer entre todos. Ahí la gente se va a estar viendo esos mensajes. Y ya vimos un ejemplo que yo les di, que es el de Simón el Mago. Bien, hermanos, miren, la presencia del Espíritu Santo, miren, no es indeterminada, sino cierta, constante y verificada. Juan capítulo 14, verso 17, que hace rato que les platiqué acerca de este pasaje. En el Evangelio de Juan, que les voy a leer, dice en el capítulo 14, verso 17, que también habla sobre el Espíritu. El que les platiqué fue el 16, perdón. El 14, verso 17 dice así: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Eso es lo que dice. Entonces, vean, la iglesia, hermanos, es la protagonista en la historia de la salvación por encomienda de Jesús. Y me seréis testigos. En este sentido, la participación del Espíritu no es indeterminada, sino cierta, constante y verificada. Ahí está la presencia. Ahí está obrando el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahí está. Él nos acompaña en la misión. Él está ahí, la iglesia ahí. Debemos nosotros conocer y predicar sobre la influencia del Espíritu Santo y debemos tener la presencia así, cierta, constante y verificada. Por lo tanto, fíjense bien, la presencia del Espíritu Santo, ¿cómo está actuando? Quiero que vean estos pasajes así rapidísimo, lo vamos a ver muy rápido. Por ejemplo, miren, el Espíritu Santo en la encarnación. Lucas 1:36. Ustedes conocen ese pasaje donde Jesús nace, llega a María el ángel y le dice en el capítulo 1, verso 36 de Lucas. Dice así, 1:36. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez y ese es el 6º mes para ella, perdón. Entonces María dijo, aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Y versículos anteriores, en todo ese capítulo, nosotros vemos cómo está haciendo presencia del Espíritu Santo allí, y le dice, María, tú vas a tener un hijo, y lo que está en ti es santo, y se vas a concebir del Espíritu Santo.
Ahí está presente en la encarnación, está presente en la concepción, está presente en Mateo 1:18, está presente en su bautismo, acuérdense, y vio los cielos abiertos y descender el Espíritu Santo como paloma. Está presente en su ministerio, Lucas 4:14 y 18. El Espíritu del Señor me ha ungido para dar buenas nuevas a los quebrantados, sanar, etcétera. Toda la labor que iba a hacer. El Espíritu Santo está en su resurrección, Romanos 8:11. Y el Espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales. Vean ustedes la presencia del Espíritu ahí actuando en todo esto que es hasta la resurrección. E incluso en el anuncio de la partida de Jesús. Y me iré, pero vendrá un consolador. Ahí está el anuncio de la partida de Jesús y está diciendo lo que va a venir, el Espíritu Santo. Vean qué importante es el Espíritu Santo. Está siendo presente, pero no solamente ahí. El Espíritu Santo está en todo tiempo. Génesis capítulo 1, verso 1, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios, verso 3, y el Espíritu de Dios se movía sobre el haz de las aguas. Entonces vemos cómo ahí el Espíritu Santo está presente. La iglesia, hermanos, miren, la iglesia nace de Cristo, Mateo 18:20, pero también nace del Espíritu. Hechos capítulo 2, verso 1 al 4, que sí me gustaría rápidamente darle una leída. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vea qué maravilloso es este asunto del Espíritu. La iglesia nace, hermanos, en Cristo. Mateo 18:20, cuando le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él está edificando la iglesia en él. Él es la roca, pero también está sobre el Espíritu, porque ahí en el Espíritu es cuando empieza este crecer tremendo, tremendo y fuerte. Bien, entonces vamos viendo a la iglesia que nace de Cristo y que nace del Espíritu. Esta es la actividad del Espíritu Santo, es la importancia, por lo tanto, luego entonces es la importancia de una vida en el Espíritu. Es muy, muy importante vivir en el Espíritu. Bien, vamos a decirlo así, que el Espíritu Santo entonces viene siendo copartícipe de esta obra. La iglesia nace en Cristo, pero el Espíritu Santo es copartícipe. Jesús dijo así en Mateo 18:20, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, esté yo en medio de ellos. Y sobre el Espíritu dice la Escritura que cada uno de nosotros se ha convertido en morada del Espíritu. Fíjese, no solamente está en Cristo y trabajando ahí, haciendo, sino también está en nosotros. Y de esto ya no voy a decir nada porque el hermano Jaime Zacarías nos hizo favor de ilustrarnos la semana pasada acerca de la obra del Espíritu Santo, cómo trabajaba en la vida de todos. Y lo hizo, él lo hizo en su forma, en su manera, nos ilustró cómo el Espíritu trabaja. Eso ya no lo vamos a hablar. Ahora, lo que sí les voy a decir, hermanos, es acerca de lo que el Espíritu Santo entonces vendría haciendo en nosotros y lo que debería suceder. Por lo tanto, me voy a permitir darles la aplicación. Y fíjense bien, hermanos. Vamos a ver 3 cosas importantes. Primero, vamos a ver que el tema del Espíritu Santo debe ser más estudiado, como lo hacemos con otros textos. Y yo les invito, y se nos hace la invitación aquí en la Escuela Sabática, que leamos el libro de los Hechos y que leamos el Evangelio de Juan, sobre todo el capítulo 14, 15, 16 y hasta el 17, para que veamos cómo está el Espíritu ahí. Y hay muchos pasajes más, podemos leer Romanos 8, vean ustedes, en Romanos 8 nada más el Espíritu se menciona 22 veces, imagínense. Sí, y vemos al Espíritu Santo en el capítulo 4 de Efesios, en el libro de Romanos capítulo 12, en Primera de Corintios 11 y 12, ahí lo podemos ver. Y nosotros vamos a tener que tener cuidado. A la vez de estudiar todo esto, vamos a tener cuidado para que nuestros hallazgos, sobre todo en particular, sean congruentes, hermanos, con toda la Biblia, para que no vayamos a generar nosotros doctrinas y sustento. Para que nosotros no vayamos a
a creer nada que no sea, que no esté en la Biblia. Todo lo que nosotros leamos tenemos que verlo y tenemos que sacarlo de la Escritura. Nuestro fundamento doctrinal, el punto número 1, es la Biblia. De ahí mana todo lo que sabemos, hermanos. Por lo tanto, no abandonemos la Biblia por un sueño, por una visión. Ningún sueño, ninguna visión pueden estar por encima de la Biblia. Porque la Biblia fue inspirada por Dios y los santos hombres escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, exhortar. Vean lo importante que es entonces este tema del Espíritu Santo, pero tiene que ser en una dimensión neumatológica y cristológica, puesta a la luz de una dimensión bíblica. Bíblica, no de sueños, no de visiones, no de oídas, porque sí habla, porque sí da sueños, porque sí permite visiones. Pero todas estas sueños, todas estas visiones y toda esta palabra tiene que ser compaginada con la palabra de Dios. No puede llegar aquel hombre y decir, hermanos, el Señor me dijo que me tengo que casar con la hermanita tal. Y entonces toda la iglesia se pregunta, y sí, ¿y ahora qué hacemos con su esposa y con sus hijos? Vean ustedes cómo tiene que checar el asunto, tiene que estar bien. Punto número 2 acerca de la aplicación es que debemos estar abiertos a las posibilidades de Dios. Hermanos, Dios no se ajusta a nosotros. Nosotros somos los que nos ajustamos a Él, quienes debemos ajustarnos a Dios. Por lo que tener un corazón humilde, y comprometido con la misión nos dará sensibilidad para comprender qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Sí? Vamos a estar abiertos. Si nosotros tenemos una comprensión bíblica, una dimensión bíblica sana, entonces lo que digamos de Cristo y lo que digamos del Espíritu Santo, hermanos, tiene que compaginar con lo que sabemos de la Biblia. Recuerde lo que dijimos al principio. Al principio dijimos que el judaísmo dijo Cristo, que Jesús nada. Y los antitrinitarios dijeron el Espíritu y Cristo abajo, Cristo abajo. Si eso pasaba con Cristo, también sucede con el Espíritu. Y muchos decían Jesús, la presentación mayor, pero el Espíritu Santo lo relegaban. Y hoy nosotros tenemos que darnos cuenta que el Espíritu Santo está presente y el Espíritu Santo está actuando en todos y cada uno de nosotros. Incluso nosotros como morada del Espíritu Santo, siendo vil barro. ¿Sí? Vil barro, nosotros estamos siendo depositarios en nosotros de la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Imagínense qué importante es entonces la vida en el Espíritu. Por eso debemos estar abiertos a las posibilidades de Dios, porque nosotros no nos sujetamos a Él. Perdón, Dios no se sujeta a nosotros. Nosotros nos tenemos que sujetar a Él. Y 3, lo que sí debería hacer la iglesia es que debería estar agradecida. Agradezca a Dios por permitirnos tener en la representación de su Espíritu en nuestros cuerpos de barro, frágiles y mortales. 2 de Corintios 4:7, el cual es un texto que me voy a permitir leérselos. 2 de Corintios capítulo 4, verso 7 dice así de esta manera: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Qué tremendo está esto, hermanos. Porque entonces, ¿a dónde queremos llegar? Hacia una dimensión correcta acerca del Espíritu Santo. Una dimensión que nos ayude a ser movidos. Por eso hoy por ejemplo, nuestra misión en nuestra iglesia se llama al impulso del Espíritu Santo. Y debemos estar movidos por el Espíritu Santo, hermanos. ¿Sí? Debemos agradecerle. Y miren, no se trata solo de agradecer en los templos materiales, preciosos, sino en nuestros cuerpos. Debemos agradecer. Aquí mora el Espíritu de Dios. Aquí está en nosotros para que la excelencia de Dios, sea de Él y no de nosotros. La excelencia sea de Dios y no de nosotros. Lo acabo de leer. Entonces, hermanos, seamos agradecidos. 3 cosas que debemos vivir nosotros. Recuerde usted, lo que dijimos al principio es que vamos a ver esta realidad completa para saber lo que hoy nosotros tenemos. Por lo tanto, Cristo y el Espíritu están siendo copartícipes de lo que la iglesia está haciendo hoy, cómo está creciendo. Y si usted me lo permite, voy a decirle lo que la conclusión de nuestra escuela sabática tiene. Y dice así, mire, Nuevos Pentecostés
nuevos pentecosteses como los descritos en la Biblia se repiten en la historia cristiana. El Espíritu no se somete a nosotros, sino nosotros al Espíritu, pues de alguna forma nos dirá lo que debamos decir ante los gobernantes del mundo. Cada generación de la iglesia debe recuperar su identidad cristológica y neumatológica para ser revitalizados por la fuerza que viene de lo alto y así llegar hasta lo último de la tierra. Bien. Y quiero terminar, hermanos, solamente diciéndoles lo que un teólogo de nuestra iglesia, muy reconocido por todos nosotros, ¿sí? Todos lo conocemos. Bueno, el hermano se llama Raimundo Ramos. Todos lo conocemos como el hermano Ray. Y el hermano Ray dice que la iglesia debe vivir una vida neumatófora, cristológica y patrofinalizada. ¿Qué quiere decir? Una vida en el Espíritu, ¿sí? En Cristo como centro de la iglesia, con el fin de llegar hacia el Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo tanto, vayamos al Padre a través de Cristo, pero hoy nosotros acompañados del Espíritu Santo, que va guiando nuestros pasos y que nos va llevando y enseñando y redarguyendo y exhortando y consolando y fortaleciendo. Dije que ya no iba a decir nada de lo que dijo el hermano Jimmy. Por lo tanto, hermanos, vayamos y vivamos esta fe así. Vayamos hacia nuestro nuevo Pentecostés. Muchas gracias por su atención. Que el Señor le bendiga. Paz a ustedes. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin, la santidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León, cuán grande es Dios, cántale cuán grande
Amén, mis hermanos. Vamos a recibir a nuestro hermano pastor para que él nos pueda llevar en la oración final. Paz a vosotros. Vamos a orar, mis hermanos. Padre nuestro, te damos gracias porque a través de estos cánticos, a través de la palabra que tú pusiste en esta mañana en nuestros corazones, son de gran bendición para nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque podemos ver que siempre tú nos has amado. Y gracias te damos porque por medio de tu palabra tú reflejas todo ese amor hacia nuestras vidas. Gracias, Señor, una vez más porque podemos cantarte, podemos alabarte, podemos declarar a través de tu palabra que tú mereces toda la gloria y toda la honra por los siglos. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Amén. Dios les bendiga. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién
perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor?